Bienvenidos alumnos, esta es la clase número 8, vamos a desarrollar la unidad número 8 relativa al derecho colectivo del trabajo y vamos a empezar a diferenciarlo con el derecho individual del trabajo, que era lo que veníamos viendo hasta ahora, donde se estudiaba al trabajador en forma independiente como sujeto de derechos y de obligaciones, pero por sí mismo, al lado del empleador. Ahora no, ahora lo vamos a ver agruparse, buscar y perseguir objetivos más elevados que los meramente individuales, y para eso vamos a entrar, digamos, y analizar un poquito lo que son las fuentes del derecho colectivo, de dónde surge, y compararlo, bueno, como ya dije, con el derecho individual. El derecho individual del trabajo tiene como objeto de protección, como ya mencioné, al trabajador en relación de dependencia. Sin embargo, el derecho colectivo de trabajo tiene como sujetos de derecho a asociaciones profesionales, a cámaras empresariales, a las relaciones de estas con el Estado, a su vez, que es en definitiva el órgano que nuclea las relaciones y que las regula, las relaciones entre estos sujetos colectivos de trabajo. Bueno, el derecho colectivo entonces regula las relaciones entre las asociaciones sindicales, que son un grupo de trabajadores que en definitiva persiguen un interés en común, las cámaras empresariales, que representan a los empresarios agrupados en sí también, que persiguen un interés en común, y a estas, o sea, tanto a los sindicatos en sí como a las cámaras empresariales, con los trabajadores y con el Estado. A su vez, tenemos que tener presente que es el propio Estado quien debe controlar estas relaciones que van surgiendo a los fines de concertar en definitiva o lograr convenios colectivos de trabajo, y es el Estado a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. Con respecto a las fuentes, ya entrando en lo que son las fuentes del derecho colectivo de trabajo, tenemos como fuente principal el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En el párrafo segundo, el cual señala que queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical. Esta es la fuente principal del derecho colectivo del trabajo, más allá de que después se han incorporado con la reforma constitucional del año 94 tratados internacionales que también tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional y son superiores a las leyes, como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estos convenios, de los cuales y de ahora en más vamos a llamar convenios de la OIT, principalmente el 87 y el 98, son fuente esencial del derecho colectivo del trabajo. Los convenios de la OIT, hay que tener presente que en realidad la OIT es un organismo que pertenece en realidad a las Naciones Unidas, que nuclea las relaciones que surgen entre los gobiernos, con trabajadores y con empresarios de 187 Estados miembros, por lo cual constituye una fuente esencial del derecho colectivo del trabajo. A su vez, tenemos las leyes que se fueron dictando y que en definitiva rigen la actividad de las diferentes asociaciones sindicales, los usos y las costumbres, los convenios colectivos de trabajo incluso, que los convenios colectivos de trabajo son los que van surgiendo a raíz de los intereses que persigue cada grupo, cada asociación profesional y que llega en definitiva a un acuerdo con las diferentes cámaras empresariales. Asimismo tenemos laudos, tenemos reglamentos de empresa, pero estas ya son fuentes subsidiarias, no fuentes principales como
las que mencionaba con anterioridad, que eran el artículo 14 bis en el párrafo segundo de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y entre ellos y por sobre todo los tratados celebrados con la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, avanzando un poquito más en el desarrollo de la unidad, encontramos a los principios del derecho colectivo del trabajo. Los principios son la subsidiariedad, la libertad sindical, la democracia sindical y la autonomía colectiva. Al hablar de subsidiariedad, lo que se trata de transmitir es que si bien el Estado debe ejercer una función de contralor ante las relaciones que van surgiendo entre las diferentes asociaciones profesionales y las cámaras empresariales, debe asimismo controlar desde un lugar subsidiario, no intervenir en forma activa, digamos. Con respecto a la libertad sindical, lo que se busca es proteger el derecho de los trabajadores como privilegio, como derecho, como beneficio que tienen de asociarse o no asociarse a una determinada asociación profesional, a un determinado gremio. Pueden hacerlo o no hacerlo, digamos, son libres de elegir. La democracia sindical tiene que ver con que los representantes de cada gremio representen a todos y cada uno de los trabajadores en igualdad de formas y en igualdad de condiciones. Y la autonomía colectiva es que cada gremio, cada asociación profesional va a regular su propio reglamento interno, va a regirse por esas normas internas, van a nombrar un delegado que los represente, un representante gremial. Esos son los principios esenciales con respecto a la enumeración y a grandes rasgos. Entrando de lleno ya en lo que es la ley de asociaciones sindicales, tenemos que tener presente lo siguiente. Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la organización sindical en forma libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, eso tiene límites. El artículo 14 bis, entonces, que mencionábamos recién, pone a su vez las pautas generales, pero a su vez también pone un límite. Ese límite está dado por la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley 23.551, que establece lo siguiente: una asociación profesional es una entidad permanente de trabajadores o de empleadores que realizan una determinada actividad en una zona más o menos extensa, que se constituye por la libre voluntad de sus integrantes y buscan un interés o persiguen un interés en común. Ahora bien, esa misma ley establece como requisito que las asociaciones sindicales deben estar debidamente inscriptas. Diferenciando esta ley, las asociaciones sindicales simplemente inscriptas de aquellas que gozan de personería gremial o personería jurídica para ejercer la protección y la defensa de los intereses de un determinado grupo o sector. ¿Qué es lo que hace determinar una u otra? Bueno, se considera que la entidad gremial o la asociación profesional, mejor dicho, que tiene mayor adherentes, mayor grupo de trabajadores que forman parte del sindicato, que se han adherido al mismo, es esa entidad la que los representa, por ende es la que va a tener personería gremial o personería jurídica. El resto de las asociaciones, que si bien puede ser que realicen la misma actividad, no gozan de esa personería jurídica, se llaman simplemente inscriptas, o así lo denomina por lo menos la Ley 23.551 de asociaciones profesionales. ¿Cuáles son los intereses protegidos por esta ley? La tutela de la libertad sindical, por sobre todas las cosas, buscan la mejor condición de vida y de trabajo de los trabajadores, y establecer los delegados gremiales, los representantes gremiales que la ley los establece en el artículo 41, los determina en realidad las formas en las que van a ser elegidos los representantes gremiales, siempre y en beneficio del trabajador.
Acá está el artículo 41 que mencionaba con anterioridad y el fallo ATE como resonancia o como parámetro para que ustedes se guíen de lo que señala en definitiva, que tiene que ver con lo que venimos hablando de las asociaciones profesionales simplemente inscriptas y de aquellas que gozan de personería gremial. Bueno, el fallo ATE señala lo siguiente, como mencionaba: la Asociación de Trabajadores del Estado, que es ATE, justamente convocó a elecciones para delegados gremiales dentro de lo que era el Estado Mayor General del Ejército y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, referido únicamente al personal civil que desempeñaba funciones en esas dependencias. Bueno, en esos organismos el personal se encuentra representado por un sindicato denominado PCIFA, que cuenta con personería gremial para ese ámbito de actuación, a diferencia de ATE, que únicamente es una asociación sindical con personería gremial, pero no tiene simplemente inscripta, ¿no? No tiene la personería gremial que tiene PCIFA dentro de lo que era y en lo que se hace alusión acá, que era al personal civil. Entonces PCIFA cuestiona la convocatoria para elegir delegados de ATE basándose en este artículo, en el artículo 41, inciso A de la Ley 23.551, que solo habilita a las asociaciones sindicales con personería gremial a convocar a elecciones de delegados, sometiendo la cuestión al Ministerio de Trabajo primero y luego a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuyo resultado fue que ambos organismos, tanto el Ministerio de Trabajo como la Cámara, le dieron razón a PCIFA diciendo que, o sosteniendo que lo que quería hacer ATE era contrario al artículo 41 de la Ley 23.551. Ahora ATE lo que sostiene o lo que hace y que llega en definitiva a la Corte, establece un recurso obviamente, y sosteniendo lo siguiente: la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 23.551 en base al artículo 14 bis o como fundamento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que vimos hoy más adelante como fuente principal del derecho colectivo del trabajo, sosteniendo que es precisamente este artículo de la Constitución Nacional que señala la libertad sindical como principio general y rector del derecho colectivo del trabajo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le da la razón a ATE al sostener la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley 23.551 en lo relativo a que no únicamente una asociación con personería gremial o con personería jurídica, sino también una asociación simplemente inscripta puede elegir delegados. Por ende, y en este fallo, que por ahí es trascendente para nosotros en lo que hace al derecho colectivo del trabajo porque marca un precedente, debemos tener en cuenta que fue declarada la inconstitucionalidad del artículo 41, inciso A de la Ley 23.551, justamente teniendo como fundamento el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.